Viene el tercer informe de gobierno. En otro tiempo todos lo sabemos y si no lo sabemos nos lo han contado. Venía acompañado en otro tiempo de una parafernalia que terminaba en eso que llamaban el Día del Presidente, ¿no? Lo cierto está en que el informe ha adquirido otra dimensión ya venía desde la época de Miguel de la Madrid, con aquella famosa interpelación de Porfirio Muñoz Ledo, y luego muchos exabruptos y muchas interrupciones, dimes, diretes, con Salinas, Zedillo y Fox, pues de plano no lo dejaron ni entrar al pleno. Ahí entregó el informe y desde esa fecha es difícil que un presidente, de no ser que tome posesión, y muy apretado todo, muy complicado todo. Recuerde con Calderón, que entró por atrás donde está el salón de plenos, un poco también ahí medio complicado con Enrique Peña Nieto, pero digamos eso, la relación entre el Congreso y el presidente, si bien se establece cotidianamente ante el Pleno, ante la Cámara de Diputados, eso no pasa y no camina por ahí. Y entonces, pues la gran pregunta que desde hace tiempo nos hacemos todos es ¿qué tenemos que hacer con el informe? De cualquier manera hay un contacto, yo creo que eso no hay que perderlo de vista, sistemático entre legisladores y el Ejecutivo, entre el Ejecutivo en todas sus áreas, hablo del presidente, secretarios de Estado, etcétera. Y lo que sí sucede es que en otra área en la que tiene que ver con este diálogo público que uno imagina que uno ve en algunas democracias y uno quisiera que tuviera México, pues eso estrictamente no se da. Desde hace tiempo se entrega el informe, se quitan de problemas, van los secretarios de Estado, hablan los secretarios de Estado, mucho no trasciende, que eso es muy importante hacia la opinión pública, y ahí queda el asunto. Alguien le puede mandar una pregunta al presidente, el presidente está obligado a responderla, etcétera. Pero este sistema como tal, o esta forma en que hoy estamos, en donde el presidente tendría que comparecer verdaderamente ante los legisladores y ante la nación, los legisladores como representantes populares, pues ya no se da y se presenta un documento que es hojas y hojas y hojas, hasta que pues alguien las lee, alguien ve, etcétera, y yo le diría que eso da finalmente una situación y una circunstancia que cambia, como usted lo puede imaginar, pues el sentido que tendría un diálogo de una manera diferente. De cualquier manera se entregará el informe, sigo pensando que el informe tiene que cambiar en cuanto a su formato, pero no la obligatoriedad de entregar un documento en el cual el presidente reporte cuáles son sus actividades del último año. ¿Tiene mucho que informar el presidente? Sí, tiene mucho que contar y tiene mucho que explicar el presidente en el último año. No solamente tiene que ver con los asuntos económicos que están ahí y que merecen una explicación, o con las reformas, sino también tiene que ver con esta cotidianidad de país que muchas veces se ve agobiada y se ve sometida por la gran cantidad de problemas como la inseguridad, como asuntos de carácter político-social, como el caso de Ayotzinapa, por el tema del narcotráfico, por muchas otras cosas que están ahí, y sobre todo por elementos, ya saben, ¿no? Tlatlaya, está el asunto de los grupos de autodefensa, está el tema muy importante de la fuga del Chapo y en la circunstancia en que nos colocó. Entonces yo le diría, es un momento para informar de qué manera, pues bueno, el presidente cuéntenos lo que ha pasado, pero yo diría sobre todo, ¿qué tanto? Esa es una de las claves para contar lo que cuenta el presidente. Este gobierno se ve precisamente en un espejo, se ve a sí mismo, ve si efectivamente lo que ha venido haciendo tiene, cuáles son los elementos que tiene, cuáles son los elementos que debe de reformar, cambiar, qué no ha hecho bien, qué ha hecho realmente que merece ser transformado en un 180%, en una curva de 180 grados. Eso es lo que tiene que ver hoy el presidente y eso es lo que tiene que atender, porque no solamente se gobierna hacia afuera, sino también se gobierna hacia adentro y por las formas en que se desarrolla un gobierno. Así que, si el gobierno parte de la autocrítica, vamos a tener un documento interesante, sujeto a mucha discusión. Si el presidente y el gobierno hablan de sí mismos como si ellos estuvieran bajo un asunto en donde las cosas caminan, diría yo, bajo un buen augurio, yo diría que sería un error. La autocrítica puede ser el primer gran paso para este informe de gobierno. Lo veremos, lo esperaremos y manifestaremos nuestra opinión teniendo de entrada dudas, ni hablar, así es esto. Ahí le mando saludos, javiersolorzano.com. Buena semana.